¿Cuántos están gozosos de estar en la casa de Dios? Es un deleite estar aquí. No es por obligación ni por religiosidad que estamos aquí. Es por amor por Él y por su casa. Amén. Abren sus Biblias a la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Hemos estado en los últimos domingos en una serie de mensajes titulado Cómo vencer la tentación. Y cuando comenzamos hace un par de semanas, mi intención era solamente predicar un sermón acerca de la tentación, pero yo puedo identificar mucho con Pablo cuando él decía que sentía un celo por la iglesia. Pablo decía a los corintios, a la misma iglesia, él decía, los celo con el celo de Dios mismo. Y luego dice, los prometí como una novia pura a Cristo. Y eso es mi deseo, es mi corazón, presentarle ante el Señor una iglesia pura, que nosotros seamos una novia pura. Hace tiempo yo escuché un predicador decir, y es un predicador bien conocido, tiene muchos seguidores, su iglesia se llena de miles de personas. Y él decía, yo no veo la necesidad de predicar acerca del pecado. Yo me pregunto si él ha leído todo el Nuevo Testamento, porque la Biblia nos advierte mucho acerca del pecado, porque Cristo quiere que nosotros experimentemos la vida en abundancia. La Biblia dice que todo lo que hace, todos los que hacen pecado, todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado. Y mi deseo es que no hay ninguno aquí que camina como esclavo a pecado, pero que podamos caminar libres como el Señor ha diseñado que caminemos libres y que cumplimos nuestro propósito en Él. Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Eso es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y yo no sé usted, pero yo quiero todo lo que Él tiene para mí. Y yo quiero que su iglesia experimente todo lo que Él tiene para nosotros. Vamos a leer este versículo 1 de Corintios 10, dos versículos 12 y 13. En esta mañana vamos a estar regresando a algunos de los versículos que ya hemos visto y vamos a profundizar en esos versículos y también vamos a mencionar otros versículos. 1 de Corintios 10, 12 y 13. Yo lo voy a leer de la Reina Valera 2015, así que por favor asegúrense que está en esa versión en la pantalla. Y me gustaría que lo leemos juntos. Si pueden poner esa versión, por favor. 1 de Corintios 10, versículo 12 y 13. Reina Valera 2015. Dice la palabra así. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Podemos leer eso juntos, ese versículo? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora vamos a leer versículo 13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la puedan resistir. Amén. Vamos a orar. Oren conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es siempre poderosa y relevante para nuestras vidas. En este momento disponemos nuestros corazones para recibir de tu palabra. Transfórmanos, renueva nuestras mentes con la palabra de Dios. Ayúdenos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Ayúdenos, Señor, de poner en práctica, de recordar todo lo que tú nos hables en esta mañana. Y que Cristo merece esa gracia para comunicar lo que hay en tu corazón. Y que tu nombre sea exaltado. Amén. Yo recuerdo
hace años en las 80s, quizá algunos de ustedes recordarán ese anuncio, hasta vino con un canto. Era un anuncio de papas y en el anuncio ellos decían, no puedes comer solamente uno. ¿Cuántos recuerdan eso? Aquí vamos a ver su edad. Y la idea es que no puedes resistir la tentación. Era una bolsa de Lay's potato chips. Y yo recuerdo, no sé por qué, recuerdo muy bien esto. Yo recuerdo sentándome enfrente de la televisión con esa bolsa de papas, a la misma bolsa de las papas que salían en el anuncio. Y yo recuerdo pensando, solamente voy a comer uno. Pero una vez que comí uno, pues quería más. Yo quería comer más y terminaba comiendo muchos, y luego sale ese anuncio que dice, no es posible comer solamente uno. Y yo pensé, es verdad. Es verdad, no puedo resistir, es imposible resistir eso. Así que bueno, ni modo, y terminé comiendo muchísimo, de todo, quizá toda la bolsa. Recuerdo que eso pasó más de una vez, y la idea en mi mente en ese momento fue, es imposible resistir esto, es demasiado delicioso. Muchas veces el enemigo quisiera que nosotros pensemos que es imposible vivir una vida de victoria en contra del pecado. Nosotros estamos en una batalla constante. Y puede ser muchas veces desgastante, pero hay que pelear la buena batalla. Somos soldados, ¿verdad? Somos soldados de Cristo, tenemos la armadura de Dios y hay que pelear la buena batalla. Y de acuerdo a este versículo que acabamos de leer, nuestras tentaciones tienen un límite. Dios ha puesto un límite a la tentación. ¿Y cuál es ese límite? Dios ha dicho que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Esto me dice, si hay una tentación, entonces con la ayuda de Dios es posible soportar y resistir esa tentación. El diablo quisiera hacerte pensar que no es posible, pero con la ayuda de Dios sí es posible, porque Dios es fiel. Ese versículo nos dice, Dios es fiel. Fiel es Dios. No nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. También nos dice que va a haber una salida. Que cada vez que hay una tentación, hay una salida. Juntamente con la tentación hay una salida. Hay que entender que esta carta fue escrita a la iglesia. Esta es una promesa para hijos de Dios. Por esa razón, tú no puedes aplicar esta promesa a alguien que no es cristiano. No es aplicar, interpretar bien la Biblia, dar esto como consejo a alguien que no conoce a Dios. Porque solamente en Cristo, con su ayuda y con el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, tenemos el poder de resistir la tentación. Hay muchos inconversos que intentan resistir la tentación, pero no con éxito. Porque no tienen un nuevo corazón, no han nacido de nuevo. Necesitamos a Cristo, necesitamos depender de Él. Somos hijos de Dios si hemos aceptado a Cristo. Cada persona que ha aceptado a Cristo es un hijo de Dios. La palabra de Dios dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si has aceptado a Cristo, puedes decir en voz alta esta mañana, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Eso es tu identidad. Tú eres hijo de Dios. Y la Biblia nos dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Si has aceptado a Cristo, tú eres un hijo, una hija de Dios.
amado por Dios. Eso es tu identidad. Y hay que comportarte como hijo o hija de Dios. Cuando yo estaba en Mississippi hace unos días, uno de mis sobrinos hizo algo, no recuerdo qué hizo, y mi tía dijo, viendo el comportamiento de mi sobrino, dijo, ay, es que es de la familia Vowell, eso es mi apellido antes de casarme. Y lo que ella quiso decir es que así somos nosotros. Esta es nuestra familia y somos conocidos por ese tipo de comportamiento. Hermanos, si has nacido de nuevo, tú eres parte del reino de Dios. Tú eres hijo de Dios. Así que debemos ser conocidos por nuestro comportamiento como hijos de luz. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Filipenses 2, versículo 15, nos dice que debemos llevar una vida limpia. Filipenses 2:15, nueva traducción viviente, dice, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Hermanos, este versículo nos dice que debemos llevar una vida limpia y inocente como corresponde a hijos de Dios. Compórtense como hijos de Dios. Reconozcan tu identidad. Recuerden cuando Satanás vino a Jesús para tentarle. Podemos aprender tanto de la tentación de Jesús y cómo él resistió la tentación. Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Y qué hizo Satanás? Vino a Jesús, el tentador, y Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Atacó su identidad. Le decía, si tú eres hijo de Dios, di a estas piedras que se convierten en pan. Y Cristo responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás regresa y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sustentará. Y Jesús otra vez responde con la palabra de Dios, no tentarás al Señor. ¿Qué había pasado? Solamente unos versículos antes, si nosotros leemos Mateo capítulo 3, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Qué pasó en el momento que fue bautizado? Los cielos abrieron y se escuchó una voz del cielo. Fue la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre apenas había declarado, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y el enemigo cuando ataca a Jesús, cuando viene con la tentación, le dice, si eres hijo de Dios, ¿qué es lo que está haciendo el enemigo? Poniendo en duda la palabra de Dios y atacando la identidad de Cristo. Y hace lo mismo contigo y conmigo. El enemigo quiere poner en duda, quiere hacerte dudar lo que Dios dice. Y no solamente hacerte dudar, también el enemigo quiere distorsionar la palabra de Dios. No sé si se fijaron en Mateo 4. Satanás usa la palabra para tentar a Jesús diciendo, pues las escrituras dicen que sus ángeles mandarán cerca de ti. Es una distorsión de la verdad. Cuando hay alguien que es muy bueno con la mentira, muchas veces ellos dicen como una media verdad, ¿verdad? O sea, no quieren que sea muy obvio. Así que tomen un poco de la verdad, pero lo distorsionen. Y así opera el enemigo. Hermanos, hay que estar alertas.
Hay que estar alertas. Cristo responde con la palabra de Dios cuando Satanás ataca su identidad y cuando quiere poner en duda la palabra de Dios. Hermanos, de igual forma tú debes responder con la palabra de Dios cuando Satanás ataca tu identidad. Quizá el enemigo te quiere hacer pensar que tú no puedes superar el pasado. Y viene la mentalidad, pues siempre caigo en la misma tentación. No es posible, esto es demasiado difícil. ¿Qué es lo que debes hacer? Responde con la palabra de Dios que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esas cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Declara la palabra sobre tu vida. Confía en lo que la palabra dice. Mantente firme en la palabra de Dios. Quizá el enemigo viene y dice, tú siempre eres un fracaso. Ya ves, caíste otra vez. No es posible levantarte. Tú puedes responder con la palabra de Dios. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Yo me vuelvo a levantar otra vez en el nombre de Jesús. Cristo respondió con la palabra, confiando en la palabra. Entendió bien su identidad, hermano mío. Hay que entender quién eres en Cristo. Tú eres hijo de Dios y tienes un buen padre. Confía en la bondad de Dios. Los límites que Dios nos ha puesto son para nuestro bien. No para que nosotros vivamos una vida sin deleite. No, el Señor ha puesto límites para que disfrutemos una vida en plenitud. Y por eso es tan importante vivir una vida agradecida. Imagina si Adán y Eva, viendo ese jardín con todos esos árboles, hubieran dicho, gracias Dios por todos estos árboles que nos has dado. Vivimos en el paraíso, pero ¿qué es lo que hicieron? Se enfocaron en el único árbol que Dios les había dicho que no lo toquen. Hay que vivir vidas agradecidas y confiando en la bondad de Dios. Santiago 1 es el capítulo que habla mucho de la tentación y conocido por su enseñanza acerca de la tentación. Lo hemos visto hace 2 semanas cuando dice Santiago 1. Vayan allí conmigo, Santiago 1. Vamos a ver los versículos que vimos, pero también vamos a ver versículo 17 también. Santiago nos dice en versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nosotros vimos esto hace un par de semanas y dijimos que Dios no tienta a nadie, que la tentación viene de 2 lugares, donde Satanás y de nuestra propia concupiscencia. En otras palabras, viene de ti, de tus malos deseos. Y hermanos, por eso yo les decía al principio, hay que pelear la buena batalla y reconocer que sí, estamos en esta guerra y hay presión externa del mundo, de Satanás, pero quizá la presión más grande es de dentro de nosotros, batallando con esos deseos pecaminosos. Versículo 15 dice, entonces la concupiscencia, después que has concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Esto habla de cómo funciona la tentación. Viene en forma de un pensamiento, pero si nosotros recibimos ese pensamiento en lugar de rechazarlo, crece en nosotros. Por eso es mucho más fácil rechazarlo al principio. La tentación es como una chispa. Es como una chispa. Es mucho más fácil apagar esa chispa cuando es pequeña.
Pero ¿qué es lo que pasa? Si no resistimos la tentación, si en lugar de resistir la tentación, si la alimentamos, eso crece en nosotros y ya no es chispa. La chispa llega a ser una llama y la llama llega a ser un incendio, un fuego. ¿Y qué es lo que pasa? Destruye, quema. Todo queda quemado, destruido. Es el desarrollo de la tentación. Así que mucho más fácil y mejor resistirlo en el momento que tú eres tentado. Lo que quiero que vemos en este pasaje, porque ya hemos visto estos versículos que acabo de leer, pero quiero que vemos versículos 16 y 17. 16 dice, amados hermanos míos, no haréis. Versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Casi parece como una idea desconectada, ¿verdad? Pero no es desconectada. Santiago hablaba acerca de la tentación. Y ahora habla acerca de las buenas dádivas que vienen de nuestro Padre. Yo creo que una de las cosas que nos motiva y quizá la cosa más grande que nos motiva a resistir la tentación es entender que lo que Dios tiene para mi vida es mejor y ni siquiera compara con cualquier oferta barata del enemigo. Yo puedo confiar en la bondad de Dios. Primero de Timoteo 6. Vayan allí conmigo. Primero de Timoteo 6. Primero de Timoteo 6. Voy a leer otra vez de Reina Valera 2015. Voy a leer versículos 7 y adelante. Dice, porque nada trajimos a este mundo y es evidente que nada podremos sacar. Así que teniendo el sustento y con qué cubrirnos, estaremos contentos con esto. Versículo 9, porque los que desean enriquecerse caen en tentación y trampa y en muchas pasiones insensatas y dañinas que hunden a los hombres y en ruina y perdición. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la mansedumbre. Dice versículo 7 que nada hemos traído a este mundo. Y nos habla, versículo 9, de los que quieren enriquecerse, los que sienten desesperados por obtener algo. Cada vez que nosotros estamos desesperados por obtener algo, somos muy vulnerables a caer en la tentación. Cuando una persona soltera es demasiado desesperado para encontrar su pareja, todos sabemos personas que han aceptado cualquier persona porque ya quieren casarse y se equivoquen, toman una mala decisión. La desesperación nos lleva a tomar malas decisiones. Y aquí habla de los que quieren enriquecerse, amen al dinero más que otras cosas. Y dice, los que desean enriquecerse caen en tentación y trampa. No debemos amar al dinero, no debemos amar las cosas de ese mundo. Debemos amar a Dios encima de todo. Hermanos, cada vez que nosotros pecamos, es un problema en nuestro amor hacia Dios. Hay que cultivar un amor para el Señor. Y cada vez que nosotros pecamos, estamos actuando de una manera contraria al diseño de Dios para nuestras vidas. Tú eres hijo. Hay que comportarte como hijo. En los próximos minutos quiero mencionar varias
maneras de vencer la tentación y algunos ya hemos visto en otro domingo. Número 1, hemos dicho hace 2 semanas, temor de Dios. Es importante tener temor de Dios. Proverbios 16 dice, con el temor de Jehová los hombres se aparten del mal. Que no seamos como hemos visto, como Esaú, que no apreciaba su herencia y tomó a la ligera las cosas de Dios. Cuando tenemos una actitud de tomar a la ligera las bendiciones de Dios o las cosas de Dios, a la palabra de Dios, somos más vulnerables a caer en el pecado y en la trampa del enemigo. Que no seamos como Esaú, que no valoró lo que Dios le había dado. Así que número 1, temor de Dios. Número 2, Cristo dijo a sus discípulos, velen y oren para que no se entren en tentación. Debemos velar, estar alertas. Hermanos, hay que estar alertas. Hay que estar alertas cuando la tentación viene y hay que reconocer, esa es una tentación. Esa es una oferta del enemigo o viene de un mal deseo mío. Hay que reconocer la tentación y hay que reconocer el pecado por lo que es y no minimizar el pecado. El diablo ha diseñado tentaciones específicamente para ti. Todos somos tentados, pero no de la misma forma. Quizá las cosas que te traen a ti hacia el pecado no son las mismas cosas que me atraen a mí. No sé si me explico. El pecado es atractivo. Cada uno es atraído y seducido. Pero las cosas que son atractivos para ti, quizá no son para mí y viceversa. Así que por eso hay que estar alerta, hay que ser honesto contigo mismo y reconocer cuáles son esas áreas en que tú estás más vulnerable. ¿Cuáles son esas áreas en que tú estás atraído a hacerlo mal? Cuando tú entras en el internet, quizás algunos han visto una vara que dice si tú aceptas los cookies. Y la razón que eso está allí es porque ellos te quieren ofrecer promociones de acuerdo a tus gustos. Y por ejemplo, cuando eso pasa lo mismo cuando tú estás en Instagram y de repente salen ciertos videos, esos salen de acuerdo a tus gustos, por lo que has visto antes. De la misma forma, así más o menos funciona la tentación. Satanás sabe tus debilidades y te va a poner así encima para que tú lo veas. Recuerda, Eva vio. Hay que cuidar tu mirada. ¿Qué estás viendo, escuchando? Eva vio ese árbol. Satanás lo pone enfrente de tus ojos. Hay que velar, hay que estar alerta. Hay que orar. Cristo nos enseñó a orar, que no nos metas en tentación, más libre del mal. Eso es parte de la oración modelo que Él nos dio. Así que parte de tu oración debe ser, Señor, guárdame de la tentación. Reconociendo que cada uno de nosotros tenemos carne y cada uno de nosotros tenemos debilidades y necesitamos depender de Dios. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que en la oración hay que depender de Dios. Señor, guárdame de mal. Pero noten algo. Cuando Cristo nos enseñó a orar, no nos metes en tentación. No estaba orando solamente uno para sí mismo. Está pensando en los demás también. Por eso necesitamos cuidar el uno a otro. Hace tiempo yo estaba en una reunión todo el día. Yo estaba en esta reunión. Yo tenía como una blusa encima de otro. Y al final del día alguien me dice, Mayra, tu blusa está al revés. Y allí se veía el tag. Y al principio me dio pena y luego me dio coraje. Yo pensé, toda esta gente me han estado viendo todo el día. Y son mis amigos. Y nadie me dijo.
no nos metas en tentación, líbranos del mal. Hay que tener un cuidado para los demás y no es para señalar ni condenar, porque eso no ayuda. Es para edificar. Hermano, yo estoy aquí orando por ti. Si te caes, te voy a levantar. Yo estoy aquí, si necesitas a alguien a rendir cuentas, aquí estoy yo. Yo no voy a estar diciendo a todo el mundo, publicando esto. Yo estoy aquí para ayudarte, no para condenarte. Así que oren, necesitamos orar y necesitamos usar la palabra. Y necesitamos cortar con y sacar lo que nos hace caer. Mateo 5, versículo 30. Y yo sé que son muchas cosas que les estoy diciendo. Aparte de esto es repasar lo que ya hemos visto. En Mateo 5, versículo 30. Dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Corta con o saca lo que te hace caer. Evita las cosas que te hacen tropezar. No juegas con el pecado. No vas a decir qué tan cerca puedo llegar a la orilla sin caer, porque te vas a caer. Hay que alejarte lo más posible que tú puedes. Recuerden José cuando vino la esposa de Potifar a él y decía, la esposa le agarraba la ropa. Imagina esta presión. Ella insistía. Imagina una mujer diciéndote día a día, acuéstate conmigo, y hasta que agarraba su ropa. Un hombre tiene que tener integridad y pensando, nadie estaba allí para verlo. ¿Y qué hizo él? Salió corriendo de allí. Hay que salir, muchas veces hay que salir corriendo de allí. No juegas con el fuego, te vas a quemar. No des ni un lugar al diablo, ni una entrada. El salmista dice en Salmo 37, apártate del mal. Muchas veces la Biblia nos instruye, huye de la idolatría, huye de la inmoralidad sexual, huye también de las pasiones juveniles. Hay que tener una actitud radical y no minimizar, no jugar con el pecado. Hay una historia de un niño y su papá le decía, hijo, no quiero que nades en ese río. Y el niño dice, está bien. Pero por la noche el niño llega a la casa y tiene su traje de baño mojado. Y el papá le pregunta, ¿dónde has estado? Y el niño dice, pues nadando en el río. Y el papá le dice, te dije que no nadares allí. Y el niño dice, y pregunta al niño, ¿por qué lo hiciste? Y el niño dice, bueno, yo tenía mi traje de baño conmigo y no podía resistir la tentación. Y el papá le dice, bueno, ¿por qué llevaste tu traje de baño? Y el niño dice, me preparé para nadar si acaso de ser tentado. Y muchas veces nosotros como que decimos, bueno, un poco está bien. Una pequeña mentira. Una pareja que no están casados piensan, bueno, quizás está bien estar en este lugar solos. Hermanos, hay que ser prudentes. Hay que reconocer que nuestra carne es débil. Hay que poner límites sanos, ¿verdad? Por ejemplo, si tú eres una persona, si tú eres una mujer, no necesitas estar sola con un hombre en un lugar privado que no sea tu esposo o parte de tu familia, ¿me explico? Hay que poner esos límites, eso es un límite sano. Si tú tienes problemas viendo cosas en la computadora que no debes tener una computadora en tu cuarto o tener el teléfono. Pon esos límites, corta con o sácalo. Por último, y hay mucho más que yo podría decir, necesitas tener una visión más grande que el pecado.
Necesitas entender que lo que Dios tiene para ti es mejor y enfocarte en tu misión. Esto fue hace unos años que yo estaba pasando un mal día. Los pastores tienen malos días también. Y realmente era un día en que me sentía mucho desánimo y quería tirar la toalla. Y esos pensamientos entraban por la mente, esa tentación de simplemente rendirme. Y en ese momento yo recibo una llamada de uno de los jóvenes. Yo no recuerdo exactamente qué me preguntaba, qué tipo de consejo que necesitaba. Pero en ese momento yo tuve que dejar de pensar. Yo no tenía tiempo de estar pensando en tirar la toalla o desánimo, porque tenía que enfocarme en lo que Dios me había llamado a hacer. Enfócate en tu misión. Hay que tener una visión mayor que el pecado. Esaú cayó en el pecado, vendió su herencia por un plato de comida porque solamente pensaba en el aquí y ahora. Hay que pensar en la eternidad, y lo que Dios tiene para ti es más grande que cualquier tentación y pecado que hay enfrente de ti. Ocúpate en lo bueno, enfócate en lo bueno. Alguien me dijo recientemente, yo no tengo tiempo para estar pensando en esas malas cosas porque estoy ocupado en lo demás. Hermanos, por eso es importante que tú estás sirviendo al Señor. Yo digo a las personas, claro que la iglesia necesita personas que están sirviendo, pero tú necesitas ocuparte en los negocios del Padre, en no tener tu mente distraída en otras cosas. Hay que tener una visión y un enfoque en lo correcto. Póngase de pie. Hay tanto más que nosotros podríamos decir acerca de la tentación, porque Dios nos ha dado estrategias, nos ha dado armas en su palabra. Y con Cristo tú puedes vivir una vida victoriosa. Tú puedes vencer la tentación con la ayuda de Dios, pero solamente con Él. Solamente con su ayuda. Vamos a orar en este momento. El altar está abierto. Y vamos a orar los unos por los otros. Vamos a orar por nosotros mismos, que Dios nos guarde del mal. Pero antes de eso, quiero preguntarle si habrá alguien aquí, si tú no has aceptado a Cristo, si no estás caminando con Él. La única forma de vivir una vida cristiana en victoria es viviendo con Cristo en el corazón. Tener a Cristo en el corazón. Si no has nacido de nuevo, si no tienes una relación con Cristo, no podrás resistir la tentación. Necesitas a Cristo. Habrá alguien aquí que tú dirías, ahora yo no estoy caminando en una relación con Cristo. Yo quiero aceptarlo como mi Señor y Salvador. Levanta la mano si habrá alguien. Solamente vamos a tomar un minuto. Quizá todos aquí han tomado esa decisión. Es la mejor decisión que uno puede tomar, es aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Si tú lo has aceptado, entonces tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios, hijo amado, hija amada. Tienes un buen Padre que tiene buenas cosas para ti, que te cuida. Tú no tienes que entrar en desesperación para llenar una necesidad en tu corazón o en tu vida. Tú puedes confiar en la bondad de tu Padre. Tú puedes depender de Él y tú puedes pelear la buena batalla como soldado de Cristo. Él te ha dado la armadura que necesitas. Te ha dado su palabra. Puedes venir delante de su trono en oración. Qué privilegio que nosotros podemos acercarnos a Él en oración en el nombre de Jesús. Pídele, Señor, ayúdame.
Ayúdame a resistir la tentación. Ayúdame, Señor, a huir, a apartarme completamente, a cortar con él, o sacarlo de mi vida. Más cerca de ti, Cristo, más lejos del pecado. Ayúdanos a vivir como hijos de luz. El altar está abierto. Si quiere postrarse aquí, vamos a entrar en un tiempo de alabanza y oración, todos respondiendo a la palabra de Dios. Quizá algunos necesiten pedirle al Señor: Señor, ayúdame a vivir con un temor santo de ti. En otras palabras, que tomemos en serio nuestra relación con Dios, que tomemos en serio su palabra, que no tratamos las cosas sagradas como cosas livianas. Quizá hay cosas que tú necesitas sacar de tu vida, cortar de tu vida. Toma una decisión en esta mañana. Y yo creo que para cada uno de nosotros el Señor quiere abrir nuestros ojos y darnos una visión mayor que cualquier cosa que el enemigo ha puesto delante de tus ojos. Enfócate y ocúpate en lo que el Señor tiene para ti. Es lo mejor. Puedes agradecerle que Él suple cada una de tus necesidades. Levanta sus manos, responde a la palabra. Señor, estamos agradecidos. Con tu boca, iglesia amada, expresa esa gratitud que tu Padre tiene cuidado de ti. Él se encarga de cada necesidad, incluso de tu necesidad de deleite. Tú puedes gozarte la presencia del Señor. No tienes que buscar un placer temporal en el pecado. Cuando hay un deleite en la presencia del Señor, hay un gozo. Un gozo que no depende de circunstancias. Gracias, Señor, nos gozamos en ti.